porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta premisa y esta promesa nos encontramos todos los días en este espacio, reavivados por su palabra. Un momento de lectura reflexiva del mensaje de Dios para nuestras vidas. Hoy nos detenemos en el capítulo 35 del libro de Éxodo, pero antes pedimos su bendición. Señor, bendícenos al abrir tu palabra, que puedas abrir también nuestra mente y nuestro corazón. Por favor, lo rogamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 35 de Éxodo comienza la sexta sección de este libro y es la construcción propiamente dicha del tabernáculo. El capítulo comienza recordándonos que el sábado es el día santo del Señor. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que se hagan. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será santo, día de descanso para Jehová. Cualquiera que haga en él algún trabajo morirá, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras casas en sábado. Reiteradamente, desde el mandamiento en Éxodo 20 y antes de que el mandamiento estuviese registrado en las 2 tablas por el propio dedo de Dios, dentro de los 10 mandamientos, el Señor esperaba de sus hijos una dedicación especial del día sábado como culto, como adoración, como servicio. Desde el versículo 4 tenemos el tema de la ofrenda para el tabernáculo. Así habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el éfod, para el pectoral. Es decir, hay un pedido de ofrenda. Cada uno da de acuerdo a lo que tiene, de acuerdo a su corazón y a su disposición. Pero hay un pedido para todos, porque todos, no importa lo que tienen, pueden ser parte de la construcción de este tabernáculo o de este santuario para Dios. Desde el versículo 10 en adelante se nos dice que todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, el arca, las varas, el propiciatorio, el velo, la mesa, los utensilios, el pan, la proposición, el candelabro del alumbrado, los utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar del incienso. Entonces va enumerando, ¿no? Y el aceite de la unción, y el incienso aromático, y la cortina, y la puerta de entrada, y el altar del holocausto, y su enrejado de bronce, y sus varas, y su fuente, y las cortinas y sus columnas, las estacas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Hay todo un listado de tareas, de responsabilidades, todo hecho con orden, con planificación, con perfección, como Dios espera que hagamos las cosas que son para Él. Desde el versículo 20 en adelante aparece el pueblo respondiendo a la invitación de traer una ofrenda. Y dice que entonces salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, todo aquel a quien su corazón impulsó y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajo una ofrenda a Jehová para la ofrenda del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. La ofrenda que se juntó era para la construcción, era para los muebles y también era para las vestiduras especiales de quienes habrían de oficiar en los cultos.
El versículo 22 dice, vinieron tantos hombres como mujeres, todos de corazón generoso, y trajeron cadenas, arcillos, anillos, brazaletes, joyas. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, todo el que ofrecía una ofrenda de plata o de bronce traía la ofrenda. Y así sigue enumerando. Y el versículo 25 dice, y además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó, hilaron hábilmente pelo de cabra. Los príncipes trajeron especias aromáticas y el aceite. Y de los hijos, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso para traer algo a la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria a Dios. Y acá hay un par de detalles. Primero, es Dios el que hace el llamado. Segundo, es el pueblo el que ofrece la respuesta. Tercero, nada de lo que demos para Dios es algo que hayamos generado nosotros mismos. Todo lo que damos para Dios es algo que Dios ya generó en nosotros. Nosotros bendecimos de lo que ya fuimos bendecidos. Damos de lo que hemos recibido. En cuarto lugar, el espíritu voluntario en la ofrenda. Y en quinto lugar, la actitud de unidad. Todo el mundo estaba alineado con un proyecto de preparar un santuario para Dios. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, en las piedras, en la madera, en toda labor ingeniosa. Es que nosotros, el capítulo comienza a dedicarle a Dios el día sábado. Después habla de dedicarle a Dios recursos. Y después habla de dedicarle a Dios habilidades. Pero mire, en las tres cosas son recibidas por Dios. Yo no le puedo dar a Dios un tiempo que Él no me haya dado a mí. Yo le doy a Dios el sábado como Él lo pide, porque Él me lo dio antes. Yo no le puedo dar a Dios recursos que yo no tenga. Y los recursos que tengo es por la bendición de Dios. Ninguno puede generar recursos por sí solo. Y yo no le puedo dar habilidades a Dios si Dios no me ha dado sabiduría e inteligencia para adquirir y desarrollar esos dones. Y los ha llenado de habilidades para que hagan toda obra de arte, de invención, bordados, etc. Amigos, para que las cosas estén bien hechas, tienen que ser hechas por Dios o siguiendo la orientación de Dios. La creación fue así, todo bien hecho porque fue hecho por Dios. Cuando empezamos nosotros a participar en la creación de Dios, por nuestra independencia y rebelión, arruinamos lo que Dios había hecho perfecto. Pero a través del santuario y a través de lo que el santuario representa, en el papel, en la vida, en la muerte, en la mediación de Cristo, Dios resuelve nuestro problema del pecado abriendo una nueva instancia de salvación y de eternidad. Pero para que esté bien hecho, ¿tiene que ser hecho por Dios o tiene que ser hecho siguiendo las indicaciones de Dios? ¿Cómo estamos nosotros con nuestra vida? ¿Cuán de cerca, cuán de lejos seguimos las indicaciones de Dios? Para que esté bien hecho, ¿tiene que estar hecho por Dios o siguiendo sus indicaciones? No sé lo que hemos hecho hasta aquí. Un poco hace Dios, otro poco hacemos nosotros. Nosotros arruinamos lo que Dios hace. Pero sé lo que me gustaría que hagamos de aquí en adelante. Vamos a vivir a la manera de Dios. Vamos a permitir que Él viva en nosotros y que nosotros vivamos con Él. Y que así desarrollemos una vida juntos. Seguro que
que será diferente. Y como Moisés hizo, trajeron ofrenda voluntaria a Dios. Amigos, resumiendo este capítulo que ya concluye, todo lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios. Y si eso es así, nada mejor que usarlo todo para Dios y para el servicio. Vamos a darle a Dios el tiempo que es de Dios, el sábado como un día especial y nuestra vida todos los días para depender de Él. Vamos a darle a Dios generosamente de los recursos, de las habilidades que Él nos ha dado para colocarnos de su parte, para hacer su obra, para cumplir su misión y para terminar su cometido en esta tierra. Que el Dios de quien todo recibimos recepcione también todo lo que le damos. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esta historia del pasado nos recuerda que todo proviene de ti y que cuando somos generosos en ofrecerte habilidades, recursos, tiempo, lo único que estamos haciendo es darte algo de todo lo mucho que nos das. Gracias por todo lo que nos diste. Recibe nuestra vida con lo que tenemos y con lo que somos, para que podamos vivir conforme a tu palabra. Pero gracias, Señor, por recordarnos que para que las cosas estén bien hechas, tenemos que hacerlas contigo. Bendice a nuestros amigos y ayúdanos a todos para que vivamos a la manera de Dios. Danos un día feliz y muy bendecido en tu presencia. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta
y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, es muy grato reencontrarnos aquí en la señal de la Nuevo Tiempo, a través de la radio, de la televisión y por supuesto del internet, porque muchos internautas buscan el sitio de Nuevo Tiempo y estamos también en TuneIn y hay muchas otras emisoras que repiten la señal de la Nuevo Tiempo. Así que usted tiene muchas formas de acceder a esta señal que es la señal de esperanza. Estamos en Reavivados por su palabra en el sector Creed en sus profetas. Nos acompaña el pastor Bruno Razo para profundizar, aclarar a través del Espíritu y Profecía muchos temas de la Sagrada Escritura. Sí, con alegría y con gratitud a Dios, porque es Dios el que nos permite a través de su palabra, a través del Espíritu de Profecía, poder tener una dimensión más abarcante, más plena, conocer más para practicar mejor. Qué bueno. Interesante esa idea, amigos, conocer más para practicar mejor. Esa es la invitación de Reavivados por su palabra. Y nosotros hemos llegado ya a un momento en que el autor del libro del Éxodo empieza a darnos algunos detalles de la construcción del tabernáculo y con más detenimiento lo hace, ¿no? Parece que él estaba preocupado en que cada cosa se pusiera en su lugar y las escribió como para dejar claro que el Señor es un Dios de orden. Ahora, entre las cosas que llaman la atención, hay algo muy claro: el desprendimiento del pueblo para ofrecer la ofrenda para la construcción del tabernáculo. El Espíritu de Profecía tiene algo para decirnos. Sí, tiene, yo lo voy a leer del mismo Patriarcas y Profetas, dice: para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Hacía falta gran cantidad de materiales más preciosos y caros. No obstante, el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Diga a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Es interesante que para la construcción de la casa de Dios se requiere esfuerzo y sacrificio. Y a Dios procuramos darle lo mejor. En realidad, la casa de Dios debería ser mejor que nuestras casas. Sin duda. Y el pueblo entendió eso. Pero Dios solo aceptaba la ofrenda voluntaria. Porque la que se hace forzada no tiene sentido. Entonces Dios puso como requisito que la ofrenda tenía que ser voluntaria y que la devoción a Dios y el espíritu de sacrificio fueran los requisitos para construir una casa para Dios. Ahora Moisés dijo: traigan las ofrendas y hubo un momento en que había ofrecido oro, plata, en especies también, en madera, las cortinas, se necesitaba tejidos, era tejido muy fino para las cortinas, las pieles de los animales. Y llegó un momento en que había tanto que Moisés dice: bueno, paren, es suficiente. Es interesante que también Moisés no quería una acumulación. ¿Qué iba a hacer con el excedente? Él no tenía interés en enriquecerse. Y entonces hay un momento cuando dice: suficiente. Él había calculado todo, era el instrumento de Dios para ese momento. Y era un fiel administrador.
era para construir la casa, la casa de Dios, y cuando ya tenía. Ahora, en el fondo hay un principio que se maneja detrás de todo esto, entre otros. Por un lado, el desprendimiento de Dios. Claro. Dios se desprende porque nos da todo. Nos dio en Jesús lo mejor que el cielo tenía. Entonces, cuando hay un Dios que se desprende y hay una criatura que reconoce a ese Dios, que se beneficia por el desprendimiento de ese Dios, que recibe fe, esperanza, protección, salvación, seguridad, presente, futuro. Entonces, la actitud natural de un Dios que se desprende es la criatura que también se desprende para darle a Dios algo de lo mucho y de todo lo que Él nos ha dado. Por eso, cuando eso ocurre, los recursos sobran. Qué bueno, qué bueno. Y una cosa que llama la atención, pastor, es que la ofrenda dice que tenía que ser voluntaria, de corazón, y solamente esa ofrenda el Señor, a través de Moisés, la recibiría. ¿Por qué es importante que la ofrenda sea voluntaria? Porque Dios se ofreció voluntariamente para nosotros. Entonces, cuando nosotros somos recíprocos con ese amor, tiene que ser voluntario. Si es forzado, si es para marcar tarjeta, si es para tildar un casillero, si es para hacernos ver. Pablo, cuando escribe a los Corintios y habla del amor, dice, ustedes pueden dar mucho, hablar bonito, saber, conocer, e incluso dar el cuerpo, quemarse por una causa justa, pero si no lo hacen por amor no les sirve de nada. Entonces tenía que ser voluntario, porque lo voluntario expresaba que nacía de un corazón puro y de un corazón de amor, que admitía, que reconocía lo que Dios hizo y la grandeza del amor de Dios para con uno, la devolución en parte de ese amor. Yo quiero profundizar todavía un poco más este tema del desprendimiento. Sí. ¿Por qué? Porque Pablo, teólogo así bien profundo en sus contenidos también, Pablo dice que haya en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, la cual, dice él, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació. Dios es un Dios de desprendimiento. El cielo se desprendió de lo mejor que tenía. Jesús dejó su divinidad a un costado, se hizo hombre, se vació, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació. Entonces dice, se hizo hombre, se hizo obediente, hasta la muerte y muerte de cruz, que era la peor cruz. ¿Todo eso por qué? Por amor. ¿Todo eso con qué propósito? Salvarnos. Entonces, cuando yo hago algo para Él, ¿cómo debe ser hecho? Por amor. ¿Con qué propósito? Reconocer que quiere la salvación, aceptar y apropiarme de esa salvación. Por eso vas a encontrar en la Biblia que el Señor acepta 2 moneditas de una mujer viuda que no valían nada. Y no solo las acepta, sino que las elogia. Claro. Y las deja en parte en el registro sagrado como un ejemplo. Qué cosa. Y no acepta ese que allá en la esquina Hacía sonar su moneda para que todo el mundo se diera cuenta de cuánto él estaba dando. ¿Por qué? Porque no era por amor. Para que Dios reciba tiene que ser por amor y de buena voluntad. Qué bueno. Con esos pensamientos, amigos, estamos con ustedes. Vamos a tener un breve paréntesis y ya retornamos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo
y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queridos amigos, en este momento vamos a pedir la bendición de Dios y, por supuesto, el Señor quiere darnos esa bendición. Vamos a orar entonces. Señor, gracias porque te desprendes de lo mejor del cielo para salvarnos. Ayúdanos a nosotros también a ser desprendidos, a ser fieles, a ser voluntarios, a ofrecerte nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos que son tuyos, para hacer tu voluntad, para preparar tu casa, tu templo, tu iglesia y tu regreso. Te pedimos, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Queridos amigos, tenemos marcado un reencuentro. El día de mañana, por la gracia de Dios, estaremos juntos nuevamente en Reavivados por su palabra y creed en sus profetas. Hasta pronto.